Buenos días y buenas tardes para los que nos acompañan desde otros países. Bienvenidos al segundo webinario del ciclo de sesiones sobre experiencias en gestión de internacionalización del currículo, organizado por el programa Retos y la Oficina de Relaciones Internacionales de ASCUN. El día de hoy traemos esta sesión en conjunto con the National Society of Leadership and Success desde Estados Unidos. Por un lado, el programa Retos de Formación para Directivos en Educación Superior es un programa de la Asociación Colombiana de Universidades creada en el año 2015 por el Consejo Directivo de la Asociación, buscando aportar al fortalecimiento de las capacidades institucionales. Tiene un papel estratégico para la asociación por cuanto forma parte dentro de una de sus líneas de acción. El programa Retos ofrece espacios de formación, sensibilización y acompañamiento dirigidos a quienes tienen a su cargo responsabilidades en las distintas áreas misionales y estratégicas de la institución, desde la educación superior, como rectorías, vicerrectorías, unidades de planeación, evaluación institucional, integrantes de cuerpos colegiados de gobierno institucional, directores de unidades curriculares, dirección de tecnología, coordinadores de programas de interacción y extensión, entre otros. El programa Retos se orienta desde la coordinación académica de la asociación y se apoya en los distintos convenios nacionales e internacionales que ha consolidado ASCUN, que le permiten hoy contar con la interlocución e intercambio con pares de reconocido prestigio, expertos temáticos, oportunidades de intercambio de experiencias, documentos y enlaces. Durante el tiempo que lleva funcionando el programa Retos, han participado cerca de 2.000 directivos de instituciones de educación superior colombianas y países de la región. Se ha contado con expertos nacionales e internacionales que han aportado en las distintas actividades desarrolladas. Y hoy, como lo indiqué desde un inicio, estamos trabajando en esta segunda sesión con NSLS. Es la mayor comunidad de liderazgo en los Estados Unidos con más de 1.8 millones de miembros en más de 700 universidades desde hace 22 años y llega a Colombia con el programa Fundamentos de Liderazgo. Ayudan a las personas a identificar sus objetivos profesionales, perfeccionar sus dotes de liderazgo y convertir sus ambiciones en acciones, brindando herramientas esenciales para sobresalir en el futuro y cambiar el mundo. Con enfoques no solo en liderazgo, sino también en emprendimiento, sostenibilidad y responsabilidad social, trabajando de la mano de los objetivos de desarrollo sostenible y logrando un impacto de liderazgo no solo a nivel personal, sino también organizacional y social para construir una ciudadanía global. Muy bienvenidos a nuestros invitados, ponentes y panelistas del día de hoy. Tendremos también un panel de lujo a cargo de la doctora Jennifer Braddock, directora de programas de educación internacional en NSLS, al doctor Juan Carlos Molleda, decano de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon, al doctor Anthony Cruz, presidente del campus de Kendall, Miami-Dade College, y como moderadora de la sesión nos acompañará la doctora Lucía Chávez, asesora académica y directora del programa Retos de ASCO. El formato de la sesión de hoy se desarrollará inicialmente con una presentación sobre el contexto y la perspectiva de la ciudadanía global, a cargo de la doctora Jennifer Braddock, un taller corto interactivo que nos va a servir de abrebocas para una segunda sesión que queremos realizar con ustedes, y finalizaremos con un conversatorio con nuestros panelistas y un espacio abierto para sus preguntas, las cuales podrán irlas dirigiendo a través del chat. Esta sesión será grabada y posteriormente compartida a través de la página web, canales de YouTube de ASCUN y por supuesto de nuestros aliados. Será un gusto conocer sus perspectivas, lecciones aprendidas, conocer sus buenas prácticas y las estrategias que les han funcionado o no, así como los retos respecto a la ciudadanía global, para que desde el rol activo y con acciones puntuales, como instituciones de educación superior latinoamericanas, se puedan abordar. Sin más preámbulo, le doy una muy cordial bienvenida a la doctora Jennifer Braddock, directora de Programas de Educación Internacional en NSLS. Bienvenida, Jennifer. Gracias, Lisa, por la amable presentación y gracias a todo el equipo de ASCUN por la bienvenida cálida y la oportunidad de aprender con todos ustedes hoy. Finalmente, gracias a nuestro equipo de NSLS, Angie y Nati, por su apoyo y luego a nuestros panelistas también. Bueno, seguimos. Como ha dicho Luisa,
el tiempo que tenemos hoy voy a dividir por partes con algún material del estilo de conferencia en el que necesito su participación. Es una actividad que vamos a hacer con grupos y luego llegaremos a la parte buena con nuestro maravilloso panel de expertos, mientras comparten sus experiencias con la internacionalización en la educación superior y lo que significa fomentar la ciudadanía global en las universidades. Sobre todo, esta es nuestra lista corta de temas que intentaremos revisar hoy. Es corto, ¿no? Es largo, pero vamos a empezar. Antes de comenzar esta parte de la información, quiero destacar que esta es una experiencia de aprendizaje interactivo en la que me encantaría pedirle a cada uno de nuestros asistentes que se tome un momento y participe. Tendremos una actividad guiada en breve, pero por ahora ingrese sus respuestas a la pregunta en esta diapositiva en el chat, por favor. Y es posible que tengamos la oportunidad de resolver algunas de estas más adelante en esta sesión. Por ejemplo, un desafío o un reto que tengo yo es convencer a un estudiante de que la ciudadanía global es importante de verdad. ¿Cuáles tienen ustedes? Dime. Por favor, continúe agregando sus pensamientos al chat. Por favor, la respuesta, ¿cuáles son los mayores desafíos que enfrenta el personal universitario en cuanto al desarrollo de la ciudadanía global en los estudiantes? Porfa, que compartemos adentro del chat. ¿Cuáles son? Por favor, pon sus respuestas adentro del chat. Bueno, vamos a usarlos. Seguimos. Comencemos con nuestro por qué. Cuando se trata de la internacionalización del currículo, ¿cuál es la mayor motivación que tenemos para lograr que nuestros estudiantes se conviertan en ciudadanos del mundo? Me gusta comenzar con esta cita sobre educación internacional de las Naciones Unidas. Según la ONU, la universidad tiene la responsabilidad de promover las habilidades y destrezas necesarias para que los estudiantes identifiquen sus posiciones únicas a medida de que contribuyen a una sociedad global. Creo que es una motivación bastante buena, junto con nuestro deseo, nuestro papel como educadores de ver a nuestros estudiantes que tener éxito e impactar positivamente a sus comunidades por la paz y la cooperación. Pero, ¿qué hace a un ciudadano global? ¿Cuáles son esas competencias que como educadores reconocemos esenciales para esta labor? Hay tantas listas en el mundo, en el Internet, para definir competencias globales y creo que cada industria, cada programa, cada especialización de estudio ofrece la suya, pero veamos que ofrecen algunas de las organizaciones más conocidas, si podemos. Bueno, según organizaciones como la UNESCO, la ONU, el Banco Mundial y otras, existen algunas competencias claves que los estudiantes necesitan para ser verdaderamente ciudadanos del mundo. Algunas de estas competencias se basan en el conocimiento, pero si continúa avanzando en la lista, verá que se vuelven cada vez más orientadas a la acción. Necesitamos ciudadanos globales que no solo sean conocedores o comprensivos con las necesidades de una comunidad global, sino que también estén dispuestos a dar un paso adelante
y decir, quiero yo participar activamente en el desarrollo de una comunidad mejor y construir un mundo mejor para quienes me rodean y los que vendrán después de mí. Es esa parte de la acción lo que más me gusta. Pero eso sin duda puede ser un desafío para los educadores y los administrativos en las universidades cuando pensamos en formas de motivar a nuestros estudiantes a la acción. Entonces, hagamos otra pregunta rápida, una preguntita, por favor. Y esta es más una pregunta de estilo de encuesta, de verdad, para el chat, pero para el chat. Así que piense en su respuesta y luego ingrésela en el chat aquí en Zoom, otra vez, donde tenemos las respuestas. Gracias a todos. ¿Cuál es la competencia de esta lista que es más importante para un ciudadano con mentalidad global? ¿Cuál es la más importante de esta lista cuando estás pensando en sus estudiantes? Yo tengo mi respuesta, pero quiero saber qué pensamos. Gracias, Natalie, para compartir. Estoy muy emocionada de ver sus perspectivas y puntos de vista sobre lo que es más importante para la ciudadanía global, porque creo que eso ayudará a informar nuestra actividad que va a dar Luisa, gracias Luisa, en el próximo segmento. Pero volviendo a la agenda, quiero pasar unos momentos revisando algunas de las investigaciones publicadas más recientes sobre la educación para la ciudadanía global y los esfuerzos de internacionalización, seguidas de algunas estrategias del campus para que las consideremos antes de hacer algo con toda esa información. Bueno, gracias a todas para el engagement en el chat. Perfecto, me encanta. Buenísimo. Buenos estudiantes. Bueno, soy un gran admirador de ver lo que otros dicen en los espacios relacionados con la educación para la ciudadanía global. Y quiero señalar que estamos viendo un aumento en la consideración de algunos temas a lo largo de la literatura y las publicaciones que tenemos en el mundo. Ofrezco aquí algunos ejemplos que espero amplíen nuestras propias perspectivas sobre lo que significa ser ciudadanos globales, específicamente hoy en día en las formas en que usamos las tecnologías digitales y cómo abordamos la ética como una comunidad global. Claramente, esta no es una mirada exhaustiva a las tendencias actuales en investigación, pero quiero comenzar con la ciudadanía digital como un factor clave en la educación para la ciudadanía global. La ciudadanía digital es obviamente una parte importante de cualquier discurso cuando se trata de comunicación intercultural o comunicación internacional, ¿no? Desarrollar competencias digitales para comprender los factores claves de la ICC, Intercultural Communication Competence, o la competencia de comunicación intercultural, ICC decimos. Incluye una comunicación primero adecuada y después efectiva, los dos factores de ICC. Eso viene a través del autoconocimiento y las perspectivas de otras personas, los dos juntos. Pero una cosa es medir el lenguaje corporal del cuerpo, ¿no? Y las expresiones faciales durante una interacción como indicadores adicionales de éxito. Otra muy diferente, muy distinta, es cuando nos basamos únicamente en expresiones escritas a través de las redes sociales con un contexto pues vago y pocos detalles. Es un problema, ¿no? Ayudar a los estudiantes a superar estos desafíos requiere que nosotros mismos
conozcamos cómo lograrlo. La brecha digital es otro tema que preocupa a los educadores mientras buscamos nivelar el campo de juego para todos los estudiantes. Es difícil poner los recursos en manos de los estudiantes cuando no están en línea o no tienen acceso. Reducir la brecha digital es una preocupación importante para los esfuerzos de internacionalización. El activismo digital incluye efectuar cambios sociales a través de las redes sociales. Sabemos, por ejemplo, como la primavera árabe, como el movimiento Black Lives Matter y otros, que las redes sociales puedan ser una herramienta poderosa. Los jóvenes necesitarán las habilidades para usarlo sabiamente. Y finalmente, los propios ODS capturan esos elementos, pero se debe trabajar más para evaluar el impacto de los esfuerzos educativos para crear ciudadanos globales digitalmente competentes. Bueno, luego, la ética y toma de decisiones a menudo no son los temas más interesantes, yo sé, entiendo, pero seguimos teniendo preocupaciones reales desde una perspectiva ética en nuestro mundo y capacitar a los estudiantes para que tomen decisiones éticas. Hará avanzar la aguja con respecto a abordar algunos de los mayores desafíos del mundo, como el cambio climático y la pobreza. La investigación sugiere que la mejor manera de involucrar a los estudiantes en la toma de decisiones éticas es brindarles oportunidades dentro de su plan de estudios, que les pidan que tomen una decisión basada en un escenario complejo. En este caso, el aprendizaje basado en escenarios puede equipar mejor a los estudiantes para que reconozcan los factores y la información que necesitarán para desconstruir un problema, obtener datos y luego tomar la decisión más informada posible. Necesitan práctica. Por lo que es posible tomar una decisión de su curso y brindarles esa experiencia realmente importante. Los juegos de roles, las oportunidades para reflexionar sobre las actividades, discutir con sus compañeros, con sus instructores y más, brindan formas activas para que los estudiantes aprendan. Me encanta aprendizaje activa. Luego, cuando se trata de la toma de decisiones éticas, los educadores desempeñan un papel fundamental en llevar a la ciudadanía global mucho más allá de los marcos económicos que valoran las inclinaciones capitalistas y hacia el espacio de los marcos éticos y un enfoque en la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la sensibilidad cultural en el manejo de las grandes diferencias entre los seres humanos de hoy. Esto incluye la consideración de temas como la pobreza, el cambio climático, los derechos humanos, el bienestar general y mucho más. Sabemos muchísimo más. Aquí es donde entra en juego nuestro trabajo a medida que desarrollamos ética de liderazgo en los jóvenes para que puedan seguir trabajando por un mundo más justo. Los líderes éticos saben cómo motivar a otros a actuar de forma ética y pueden fomentar el activismo y el cambio social. La toma de decisiones éticas se puede enseñar en el salón de clases, ya que brindamos a los estudiantes pasos claros para manejar decisiones difíciles. Uno de mis artículos escritos favoritos sobre este tema es el de Emiliano Bosio y Carlos Alberto Torres.
en el que consideran temas como el buen vivir y la idea de que tenemos que dotar a los estudiantes no solo de habilidades y destrezas y conocimientos, sino también de una comprensión firme de su posición en el mundo para efectuar el cambio, empoderando a la próxima generación de líderes en el camino. Es el trabajo que tenemos, ¿no? Bueno, el primer desafío al que se enfrentan las universidades y los educadores al enseñar las competencias de la ciudadanía global es demostrar a los estudiantes que este tipo de habilidades, este tipo de habilidades valen la pena y son relevantes para sus futuras, sus carreras, sus vidas. Los profesores deben responder a la pregunta constante de los estudiantes de por qué debería importarnos. Siempre tienen esta pregunta las estudiantes. A nivel individual, convencer a los estudiantes de que este material es importante para que no solo aprendan, sino que lo asimilen en su vida personal y profesional. Es el primer paso para crear personas con mentalidad global. Una forma de hacerlo es mediante el uso de datos, ¿no? Me encanta datos. Algunos de mis puntos de datos favoritos absolutos para compartir con los estudiantes es esta interconexión como ciudadanos digitales. A la vez, tenemos un punto interesante para mí, es el uso de las idiomas. Para mí es el comparación entre el chino en comparación con el español y el inglés. Este es el gran, y sabemos que la gran mayoría de las personas en nuestro mundo actual hablan un idioma que no está incluido en esta lista. Es increíble, ¿no? Ok, pasamos por la agenda otra vez. Ya estamos perfecto con los primeros tres. Seguimos a las estrategias en el campus y en el aula. Bueno, la primera estrategia que tenemos es la Universidad Nacional de Singapur. Aproximadamente el 25% de la población estudiantil de la UNS son estudiantes internacionales. 25%, increíble, ¿no? Tienen un programa muy grande de intercambio. Invitan a estudiantes a venir a la universidad y a la vez tienen oportunidades para los estudiantes para aprender en el mundo. Bueno, es este programa que tienen de intercambio se hace como el 10, entre los 10 mejores universidades del mundo con enfoque internacional. Bueno, pasamos un poquito rápido porque quiero que tenemos tiempo para interactuar. Pero también tenemos la universidad que disfruta del primer lugar en el ranking de la mayoría de las universidades internacionales del Times Higher Education, por lo que Singapur ocupó el 10º lugar y la Universidad de Hong Kong ocupa el primer lugar en el mundo. Bueno, el ejemplo que tienen es un enfoque en la enseñanza y aprendizaje. Tienen investigaciones y intercambios de conocimientos. Hay un enfoque específico en la internacionalización del plan de estudios para garantizar que los estudiantes tengan encuentros con personas y con perspectivas internacionales. ¿Ok? Bueno, es un buen ejemplo de internacionalización y las estrategias en el campus. Pasamos por una estrategia universitaria que quiero destacar hoy, que es de la Universidad de Florida, de la cual soy parte yo. Dicto una clase sobre comunicación global a estudiantes universitarios de nivel superior, un curso que he impartido desde el 14.
y para el que escribí un libro de texto yo. Es un verdadero proyecto de alegría y pasión para mí. Compartiré una estrategia para el aula que he usado en un momento, pero por ahora quiero centrarme un poco en la estrategia general del campus. Tienen en la Universidad de Florida la oportunidad para los estudiantes para obtener un elemento internacional. Tienen un plan de estudios y después pueden otorgar un estatus internacional a los cursos. Bueno, esa es la oportunidad de motivar a los estudiantes que obtienen una perspectiva de ciudadanía global. Me encanta esta, y hay estos factores de cada oportunidad para los estudiantes de desarrollar sus perspectivas. Yo tengo una conexión a la persona que es un director del programa en la Universidad de Florida. Estaría más que feliz de hacer una presentación y sé que puedan hacer un mejor trabajo respondiendo preguntas sobre el programa que yo. Si quieres alguien conectar con ella, yo puedo crear la oportunidad. Pero seguimos algunos puntos que tienen en común las universidades internacionales cuando están pensando en las estrategias del campus. Los indicadores clave de rendimiento ayudan a los equipos de nuestro campus a centrarse en la medición cuantitativa y cualitativa del impacto. ¿Ok? Tenemos que pensar en medición a la vez. Bueno, también porque creo que tenemos un momentito más antes de hacer la actividad con Luisa. Quiero presentar un ejemplo del aula que tengo. Cuando estamos incorporando todas estas diversas formas de abordar la internacionalización como universidad o como departamento dentro de la universidad, pero hay algunas formas bastante sencillas para que los miembros de la facultad comiencen este proceso. Para mí, eso parecía incluir una tarea con un enfoque en las interacciones internacionales para estudiantes. Así que pensé en compartir una actividad en la que participan mis alumnos dentro de mi curso de comunicación global. Primero, puse a los estudiantes en equipos, reconociendo que el trabajo en grupo, especialmente en un curso asincrónico totalmente virtual, puede ser difícil, de verdad. Pero los estudiantes están aplicando habilidades de colaboración realmente importantes a la actividad mientras obtienen conocimiento global. Luego, los equipos tienen la tarea de localizar y entrevistar a un profesional global con experiencia en trabajo intercultural o internacional. Los grupos desarrollan sus propias preguntas para su participante y luego graban y comparten sus entrevistas. Muy sencillo, ¿no? No es complicado, pero es una actividad increíble para los estudiantes para que saben más sobre el mundo. Y aprovechen muchísimo de esta actividad. Bueno, en este momento pasamos a la actividad del breakout. Luisa, por favor, si puedes ayudarme con esta parte. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, doctora Jennifer. Muy interesante lo que nos compartes. Yo creo que poco a poco vamos aterrizando. Seguramente ahora en el panel con los expertos en el tema podremos ya retomar aún más y profundizar en los intereses, más bien en los aportes y las estrategias que les han funcionado o no al interior de sus instituciones y que permitan a más
colombianas y latinoamericanas tener como ideas de hacia dónde abordarlo. Por supuesto, en el chat veíamos mensajes muy interesantes. He tomado nota de todos. El bilingüismo es uno de esos temas que genera mucho temor, que se repite bastante. Y justamente cuando nos hacías la presentación de unos desafíos y de cuáles más bien son esas habilidades o competencias que debería tener un ciudadano global, vamos a hacer una sesión acá muy corta también de trabajo por grupos. Entonces, en este momento tenemos 85 personas conectadas. Vamos a dividir las salas en 10 para tener unos grupos pequeñitos donde podamos trabajar en 10 minutos. En cada sala van a tener la asignación de una de esas competencias o habilidades para ciudadanía global de las que ustedes estipularon en el chat y queremos que conversen un poco cuál sería esa solución que como grupo ustedes podrían dar para aportar en sus instituciones a formar esos ciudadanos globales. También se les va a compartir un enlace de Jamboard para que pongan algunas de esas ideas y en 10 minutos retomaremos nuevamente a la sala general para escoger algunas de ellas, comentarlas y de pronto que ustedes también nos puedan dar su opinión. Después de esto pasaremos ya al panel, al conversatorio. Entonces, vamos a distribuirlos en salas, grupos pequeños, van a tener una habilidad de la cual van a conversar y en el Jamboard van a incluir cuál sería esa solución, ideas, lluvias de ideas que ustedes dan respecto a esa habilidad o competencia de ciudadanía global. Entonces, 8:35, mientras Laura de Ascun nos apoya acá repartiendo las salas, sobre las 8:45 los estaremos devolviendo. Entonces, muchas gracias a todos. Nosotros también haremos parte de estas salas y bueno, conversemos ahí un ratico a ver qué ideas van saliendo al respecto. Entonces, Laura, ¿nos ayudas? Gracias. Listo, regálenme por favor unos minuticos. Estoy renombrando las salas y distribuyendo las personas y ya el Zoom les dará la indicación. Bueno, aquí ya estamos organizándonos y esperamos que los 10 minutos a veces es poco el tiempo y seguro la conversación va a ser muy grande. Esperamos que en los grupos reducidos se pueda dar algo y bueno, que como lo indicaba al comienzo, este sea un abrebocas donde tengamos algunos insumos, ideas de cómo podemos abordar posteriormente un taller interesante ya de trabajo mucho más práctico con las instituciones sobre este tema tan relevante para nuestras instituciones y no solamente estudiantes, sino también a los directivos que necesitan comenzar a generar espacios y relacionamiento internacional y bueno, por la ciencia, por la diplomacia científica y otros temas sobre los que tenemos que trabajar bastante desde Colombia también. Listo, Laura ya Mientras, puso acá el enlace. sí, quería comentarles a todos que en este momento les acabo de compartir en el chat el enlace al Jamboard para que ingresen y vayan identificando cuáles fueron esos desafíos que más comentaron en el chat, como otros que también estamos sugiriendo desde aquí, para que los vayan pensando y los identifiquen y una vez estén en la sala que les corresponde, se ubiquen en la diapositiva del desafío que les corresponde y en cada post-it que ven en estas diapositivas dejen sus comentarios, reflexiones y bueno, cualquier apreciación que tengan al respecto. Solamente por el momento solo vayan familiarizándose con ellos. Súper. Bueno, Laura, tú nos dirás en qué momentos pasamos. Mientras tanto, pueden hacer una pausa activa, un estiramiento de piernas, de ojos, que siempre hace falta para retomar. Lau, dicen que en Jamboard les piden un permiso de edición. Gabriela dice que en su caso tiene el desafío 7.
Ya miro entonces lo del permiso. Y que puedan poner notas porque solo deja visualizar. Listo. Vamos a tomarnos 2 minuticos de estiramiento mientras nos envían a las salas. Listo, creo que ya cambié la configuración y tienen la posibilidad de editar cada uno. Estoy viendo. Listo, creo que Listo, nos dicen que ya pueden editar. Perfecto. listo, ya tengo las salas creadas. Denme un momento, por favor. Confirmo que cada uno de nosotros tengamos una. Bueno, para que sea más fácil, digamos que ustedes pueden identificar la sala en la que quedaron con el número. Entonces va a salir sala 1, sala 2, sala 3 y asimismo vamos a responder al desafío 1, desafío 2 o desafío 3. ¿Les parece? Con eso no les quito más tiempo para el ejercicio. Perfecto, Lau, muchas gracias. Nos vemos sobre las 10:50. Sí, así es. Ya los voy a enviar entonces a las salas. Donde pudiéramos compartir, conversar un rato corto, pero que salieran algunas ideas que nos sirvan como de input para pensarnos en un taller ya con mayor tiempo y bueno, todos estos detalles que ustedes empezaron a incluir y que desde el inicio en el chat se han venido desarrollando han sido muy valiosos. Entonces, Lau, si nos ayudas a compartir, justamente vamos a compartir el Jamboard y revisemos algunas de las ideas que han incluido las instituciones. De pronto, si queremos tener un delegado rápidamente, en 1 minutico, 2 minuticos de cada uno de los grupos que quiera comentar de manera general las ideas, bienvenidos. ¿Tenemos a alguien interesado del grupo 1 que quiere alzar la mano? Si no hay ningún interesado. Bueno, del grupo 1 yo estuve con un profesor de la Universidad de Pereira. La verdad, el tiempo muy corto para todo lo que queríamos conversar. Nuestro reto era cómo motivar al estudiante. Y el profesor propone algo que de verdad tenemos que reflexionar y es quién es nuestro estudiante hoy y la necesidad de llevarlos a enfoques experienciales y no tanto de descripciones teóricas y cómo llevarlos a enfoques experienciales donde el estudiante se vincule realmente a problemas, a situaciones, para luego reflexionar a partir y no lo contrario que ha sido como muy tradicional en las universidades o en los enfoques didácticos de profesores. Igualmente, otro asunto que se mencionó allí es cómo generar esa, y que tal vez lo mencionaba Jennifer, esas situaciones de debate reflexivo y de mirar diferentes puntos de vista y otras perspectivas, no solamente las particulares y las individuales, ¿no? Y otras cosas, pero aquí quedamos. Esos fueron los dos aportes, digamos, de nuestra conversación. Muchas gracias. Súper, bueno, aquí vamos todos tomando notas. Afortunadamente nos queda este repositorio. Desafío 2. Puede ser, Luisa, que pasamos por el 10 y cortamos un momentito porque tenemos que pasar de verdad al panel, si es posible. Jesús, ¿puedes Haga compartir posible. para el grupo 10 y seguimos al próximo, ¿no? Jesús, ¿dónde estás? Lo siento, Jesús. N9, es el desafío 9. Oh, el 9, lo siento, el 9.
Pues nos tocó trabajar falta de tiempo. Estuvimos 6 personas en el room. ¿Qué podemos recomendar para gestionar la falta de tiempo? Primero, una planeación anticipada de todas las actividades. Eso ayuda a ser mucho más precisos y eficaces en la asignación de recursos que se requieren para realizar estas actividades, las cuales deben de realizarse de manera intencional y como un equipo en toda la organización, en toda la universidad o en todo el programa. También dijimos que debemos incluir en el currículo las competencias para que los estudiantes lo aprendan durante su ruta de aprendizaje y no como actividades extra o co-curriculares principalmente. Y terminamos con una reflexión que era, se necesita medir el impacto en los estudiantes, los resultados del logro de estas competencias de ciudadanía global, que como un buen circuito de Deming o de calidad podamos medir para que eso retroalimente el proceso. Y voilà. Perfecto, Jesús. Mil gracias. Si puedo compartir un momentito para mostrar algunos recursos al grupo y podemos pasar esta presentación también a todos después de ese evento. Tengo una lista de recursos y también tengo el email. Si alguien quiere conectar para hablar sobre estos temas en más detalle, podemos hacerlo. Pero en este momento, el momento que estamos esperando, el panel, qué bueno. Yo voy a pasarlo a Lucía, porfa, creo. Claro que sí. Ya entonces damos paso al panel. Ay, no, uno se emociona con todo esto, pero sí, el tiempo es oro. Gracias. Ya todos quedaron con el Jamboard, pueden ver y nosotros retomaremos el tema. Jesús, gracias por tus aportes y tu compañía de siempre en estos espacios. Jesús es un experto en temas de internacionalización del currículo, así que también lo tendremos muy en cuenta para otras sesiones. Entonces, bueno, ahora sí, sin más preámbulo, damos paso a nuestros panelistas invitados del día de hoy. Esperamos aprender un montón de ellos. Y les comento entonces nuevamente, tendremos en el panel a la doctora Jennifer Braddock, directora de Programas de Educación Internacional en NSLS, al doctor Juan Carlos Molleda, decano de la Escuela de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Oregon, y al doctor Anthony Cruz, presidente del campus de Kendall, Miami-Dade College. Como moderadora nos acompañará la doctora Lucía Chávez, asesora académica y directora del programa Retos de la Asociación Colombiana de Universidades. Querida Lucía, el panel es todo tuyo. Bueno, es un honor para mí acompañarlos en esta conversación y darles una calurosa bienvenida a este grupo de interesados en un tema fundamental hoy en la educación, y es esa educación transformadora hacia una perspectiva que permita que nuestros jóvenes, que nuestros docentes, que nuestros directivos tengamos una perspectiva de nuestro trabajo así transformadora y de aporte a los problemas no solamente individuales ni regionales, sino desde esa perspectiva una mirada, digamos, global y de transformación y de contribución a todo lo que es en nuestra casa, como hoy se le dice a todo nuestro espacio en el cual convivimos. Un honor para compartir contigo, Jennifer, Juan Carlos, profesor Cruz también, y es una lástima también que no hubiéramos podido recoger todo lo que salió de este ejercicio, pero seguramente lo haremos porque es un tema que con la Coordinación de Internacionalización de ASCUN estamos muy interesados en seguir trabajando. Tenemos aquí también personas muy interesantes que sé que siguen trabajando en Colombia y en Latinoamérica por esta, digamos, esfuerzo de mirar que nuestra formación en educación superior tenga una perspectiva más allá de las competencias profesionales específicas. Muy bien, yo quisiera, además de darles las gracias, saber si ustedes quieren, yo tengo algunas preguntas que hemos compartido también con ustedes. Si alguno de ustedes quisiera responder a ella o si prefieren cada uno hacerlo. Lo dejo también a su elección.
Sabemos que pues el tiempo nos persigue, pero no quisiera romper, digamos, esa posibilidad de conversar con ustedes y de esa riqueza de perspectivas. La primera de ellas, pues, tiene que ver con lo que ya comenzamos en este espacio, digamos, de análisis, y es acerca de la importancia de desarrollar esas competencias de ciudadanía global que ya Jennifer nos presentó de manera general en los estudiantes en este mundo que hoy indudablemente es interconectado, y cómo encontrar esos puntos de encuentro con estos movimientos de internacionalización del currículum. Dejo esta pregunta para que ustedes, si lo quieren hacer, cada uno, o si alguno de ustedes lo quiere hacer de forma particular. Bueno, muy buenos días. Yo voy a comenzar. Muchas gracias, Lucía, por la introducción, la pregunta. Muchas gracias, Jennifer, por la invitación. Y Luisa, Anthony, un placer conocerte por esta vía. Ningún programa educativo puede dejar a un lado a los aspectos globales e incluir esos conocimientos y esas destrezas en los estudiantes que van a enfrentar un mundo globalizado, a pesar de las tendencias de deglobalización que existen. La economía está interconectada, la política está interconectada y tenemos muchos ejemplos de eso. La sociedad está interconectada. La tecnología nos ha permitido comunicarnos a nivel global, sobre todo después de la pandemia se ha acelerado. Por ejemplo, teníamos mucho tiempo, yo tenía, antes de la pandemia yo no hacía estas intervenciones vía Zoom o ninguna otra plataforma. Viajaba mucho, ahora es más conveniente hacer las dos cosas, viajar, pero también atender estas conferencias virtuales y uno tiene la posibilidad de involucrarse con más organizaciones y más colegas. Entonces, no podemos obviar de que nuestros estudiantes y futuros profesionales o académicos van a enfrentar un mundo complejo. Ellos necesitan entender ese mundo complejo, necesitan estar integrados a ese mundo y elegir cuáles son las áreas donde los estudiantes y los futuros profesionales quieren hacer énfasis. Además que es fascinante. Yo pienso que la educación también adquiere mayor aspectos interesantes que atraen la atención de los estudiantes. Muchas gracias, profesor. No sé, profesor Anthony, si usted quisiera también alrededor de esto y tal vez mirar cómo articular esto con lo curricular, que es algo que nos interesa muchísimo, ¿no? Estas grandes competencias globales, cómo articularlo con lo curricular cuando uno encuentra también gran presión por la definición de competencias de carácter particular y profesional, por cualificaciones, por esta tensión entre lo particular, profesional y una mirada global. Sí, pues muchas gracias. Estoy muy contento de estar con ustedes aquí hoy. Una cosa interesante es que quiero darle una opinión mía de mi carrera y que he trabajado aquí en Miami por muchos años, pero también trabajé por muchos años en el norte de los Estados Unidos, en Ohio y en Missouri. Y lo que veo es que los estudiantes aquí en Miami tenemos la ventaja de tener tantas personas de tantas culturas, no solamente latinoamericanas, pero también de otros países. Y los estudiantes tienen esa ventaja, no solamente cuando están estudiando, pero también cuando están trabajando o en el público, tienen la ventaja esa de estar con otras personas y aprender de otras personas y esas culturas. Ahora, cuando trabajé por casi 12 años en Missouri y en Ohio, es una cosa muy diferente. Un lugar que, más que todo en la mitad, en el medio del país, que es no tan diverso y entonces, más que todo, cuando trabajé en Ohio, la población hispana es solamente 5% y de otras poblaciones que son de otros países también muy pocas. Entonces el estudiante, cuando está trabajando
una universidad tiene que ser más para poder darle la educación a estudiantes para que sepan qué importante es tener los conocimientos globales. Entonces, por eso la diferencia es muy grande y estrategias se tienen que implementar para poder integrar esos en los cursos, en las clases que los estudiantes toman y también en los eventos que hay en el campus para que sepan que hay otras culturas, para que conozcan otras culturas, para que puedan entonces ser unos ciudadanos mejores globales. Pero eso es una cosa muy interesante en los Estados Unidos porque tenemos partes de los Estados Unidos que son muy diversos, pero hay otras partes de los Estados Unidos que no son. Entonces, las universidades, los colleges, tienen que trabajar un poco más en esos lugares que no son tan diversos para poder darle esa educación y darle la importancia a ser un ciudadano global. Muchas gracias, profesor Anthony. Profesora Jennifer, no sé si quieras Sí, abordar sí. este tema. De verdad, puedo agregar algo. Yo quiero agregar algo de la perspectiva del aula. Cuando estoy pensando en globalizar el currículo, tengo siempre que pensar en lo que tengo como actividades adentro del aula y agregar un aspecto de globalización. Y siempre estoy pensando en experiencias para los estudiantes. Necesitan aprender por experiencia. Y podemos alcanzar este reto por proyectos. Incluimos siempre tenemos proyectos, ¿no? Pero podemos agregar parte de un proyecto que incluye una perspectiva global para pues agregar la experiencia a los estudiantes. Muchísimas gracias, profesora Jennifer. Frente a esto, me gustaría pedirles, solicitarles si ustedes pueden compartir alguna estrategia o algún programa específico que ustedes conozcan o hayan manejado que van a promover esa conciencia global y esas competencias que hoy buscamos en nuestros estudiantes. No sé si quiere, profesora Jennifer, para ir al contrario. Hoy en esta comenzamos y contigo y luego seguimos con el profesor Anthony y con el profesor Juan Carlos. Gracias. Sí. Bueno, estoy pensando en dos cosas para esto. Primero, las habilidades blandas son muy importantes a nosotros, a nuestros estudiantes que tenemos en NSLS, y también estoy pensando a la vez a mis estudiantes en la Universidad de Florida, donde enseño yo un curso, un clase de comunicaciones globales. Por eso, las habilidades blandas, de verdad, estoy siempre pensando en comunicación, siempre. Es parte de mi vida, es por eso también de Florida. Y lo que usamos en la universidad es como he explicado, la certificación internacional, que es muy importante para brindar, para highlight la experiencia, las oportunidades para los estudiantes para crear experiencias globales. Y este es parte de la estrategia de la universidad, es parte de todas las carreras, todos los departamentos, every team, cada equipo tiene un enfoque en internacionalización, y creo que ese es muy importante, este enfoque total de la universidad. Es lo que tengo. Gracias, profesora Jennifer. No sé, profesor Anthony, por favor. Gracias. Miami-Dade College está haciendo varias cosas. Tenemos intercambios virtuales con profesores y estudiantes de universidades en la parte norte de África y también de Oriente Medio. También tenemos varios programas de estudiantes para que puedan estudiar en extranjero. Tenemos tratos con más de 30 países para los estudiantes que vayan a esos países a aprender y tomar clases en esos países. También tenemos
pasantías pagadas que le damos a estudiantes para que puedan no solamente estudiar en otro país, pero también trabajar en otro país y tener los conocimientos. Tenemos uno que hicimos vamos a hacer este verano con Costa Rica, y entonces eso le da al estudiante más acceso a otro país, y no solamente en la aula, pero también en el trabajo. También tenemos webinarios que hemos que tenemos para facultad, para establecer conexiones con facultad y estudiantes de otros países. Esas son cosas que estamos haciendo en Miami-Dade College. Como le dije, también he trabajado en Ohio, y en Ohio, en Sinclair Community College, pudimos tener un plan estratégico que incluyó muchas cosas, como que habló la profesora Braddock, en cómo se puede integrar e incluir temas globales en las clases. No solamente, entonces, en el plan ese, lo que hicimos es mirar sobre 5 años cómo podíamos integrar y incluir más temas globales en las clases. No solamente en todos tipos de clases, no solamente las clases que tienen que ver con que son de política o economía, pero de todos tipos de clases para que los estudiantes sepan y que tenían conocimiento sobre los temas globales. También una cosa que fue muy importante fue traer más estudiantes extranjeros al college para estudiar. Y eso ayuda mucho porque entonces cuando yo llegué, habían menos de 50 estudiantes que venían de otros países a estudiar al college. Al final de los 3 años, los primeros 3 años del plan, tuvimos hasta 500 estudiantes de otros países. Y eso ayuda mucho, porque eso entonces la experiencia que tienen los estudiantes nativos de Estados Unidos con los estudiantes que vienen de otros países, el intercambio es que tienen ellos diariamente en la aula, en las clases, ayuda mucho que el estudiante americano aprenda más sobre lo que está pasando en el resto del mundo. Entonces eso fue una cosa muy importante. Y más que todo también la conciencia global, aumentar eso con eventos, muchos eventos que tienen que ver con diferentes culturas por todo el mundo global, para que los estudiantes también tengan un poco de conocimiento sobre qué está pasando en otros países y las culturas y las costumbres de otros países. Esas son unas cosas y unas estrategias que usamos no solamente aquí en Miami-Dade College, pero como dije, también en Ohio, en Sinclair Community College. Gracias, profesor. Profesor Juan Carlos, por favor. En Oregón tenemos programas y actividades similares a Miami-Dade, a University of Florida. En realidad las competencias globales se pueden impartir y estudiantes pueden involucrarse con estas destrezas y conocimientos de muchas formas, en actividades y programas curriculares y programas co-curriculares, y también en lo que nosotros llamamos enseñanza por experiencias o experiential learning, hands-on experiences. Nosotros pensamos que es muy bueno impartir conocimiento y conceptos e ideas, pero es muy importante también que los estudiantes puedan ejercitar esas capacidades. Les voy a dar un ejemplo, por ejemplo, adicional a tener estudiantes internacionales, adicional a tener clases específicas en aspectos globales, temas específicos de aspectos globales en clases que no necesariamente se llaman internacional o global, adicional a traer oradores, visitantes, contratar a profesores internacionales, hacer actividades culturales y artísticas. Nosotros tenemos un programa muy interesante que me llamó mucho la atención. Se llama Media in Ghana, es decir, medios en Ghana, en la parte oeste de África. Nosotros, es un proceso donde seleccionamos a los estudiantes, ellos tienen que solicitar ser considerados. Tenemos becas para los estudiantes que no tengan suficientes recursos económicos. Luego les damos un taller sobre la experiencia que van a vivir en Ghana, y también analizamos cuál es su perfil profesional y académico para ubicarlos en Ghana en instituciones de acuerdo a ese perfil que tienen.
Nosotros los enseñamos a entender los retos del viaje, un poco de la cultura, la política y la economía. Cuando llegamos a Ghana, de nuevo, esos estudiantes se eligen, se hace todo el proceso de viaje internacional. Aproximadamente llevamos a 20 estudiantes cada verano. Y esos estudiantes llegan a Ghana, se les da una semana, se les lleva a diferentes sitios importantes, a la capital, al norte, a la costa, se les muestra los castillos donde estaban, donde se enviaban los esclavos para el Nuevo Mundo. Una experiencia bastante emocionante y conmovedora. Y luego se llevan a los estudiantes, a esos 20 estudiantes, a 20 organizaciones. Pueden ser medios de comunicación, pueden ser entidades del Estado o pueden ser agencias de comunicación, relaciones públicas, publicidad. Y allí van a trabajar por 8 semanas. Es decir, es una práctica profesional, pero en realidad los ponen a trabajar y se les deja. Yo los llevé, por ejemplo, en una de mis viajes, los llevamos en una van, en una camioneta, los dejamos en ese lugar y ellos después tenían que regresarse a donde estaban viviendo en la ciudad de Accra. Entonces, imagínense ustedes todo el conocimiento que ya ellos tenían, pero luego a la práctica y enfrentarse a la cultura, enfrentarse a la profesión, enfrentarse a los cambios que ellos ven en relación a lo que tenían, al conocimiento que tenían de la educación y de la profesión aquí en los Estados Unidos. Y yo he visto casos, hemos hecho esto por 20 años y todos los exalumnos de ese programa han ido a muchos lugares, tanto académicos como profesionales, y son muy exitosos. Y siempre que los visito me dicen, esa fue la experiencia más importante de mi vida. Muchas gracias. Nuestro contexto colombiano, por supuesto, con sus características y particularidades, tiene un marcado acento regional. Tal vez ustedes conocen nuestro país y gracias por hacerlo también y por permitir conocer también sus experiencias. Tenemos universidades e instituciones incluso que nos acompañan en este espacio donde tal vez tener estudiantes de otros países no es sencillo por razones diversas, incluso de territorio, de viaje, de muchas cosas. Y sus profesores también tienen, digamos, ciertas características que exigen tal vez una serie de estrategias y de miradas de esta formación global que van a requerir tal vez iniciativas, creatividad, formas de trabajo que no les restrinjan esa posibilidad por tal vez sus limitaciones incluso de conectividad. Y creo que eso salió en el trabajo que hicieron los grupos. Yo quisiera preguntarles, si me salgo un poco del formato de las preguntas, ¿cómo lograr eso en un profesor? Digamos, si nosotros queremos estudiantes con ciertas características, tenemos necesidad de un profesor, por ejemplo, si vamos a trabajar sobre modelos experienciales, tenemos necesidad también de directivos que comprendamos que el problema no es solo de aula, sino es un problema de espacio formativo institucional y también de las diferencias que hay entre cada una de las áreas de conocimiento, ¿sí? Que tal vez una estrategia única en una institución pudiera para alguien ser útil, pero para otra institución no lo sea. Mi inquietud, y saliéndome un poco del formato de experiencia, es cómo ven ustedes esas como posibilidades, que las tenemos, por supuesto, de ir motivando no solo estudiantes, sino profesores y directivos hacia estos enfoques que implican necesariamente transformación de lo que tradicionalmente hemos venido realizando. Quisiera comenzar por el profesor Juan Carlos en esta ocasión, y también anoto que hay varias preguntas muy interesantes de nuestros compañeros aquí en el webinar
y que yo quisiera pues no agotar el tiempo, sino que con esta pregunta de mirada regional, también cómo no perder esas miradas también de contexto regional que son tan importantes para nosotros, digamos, en nuestro país, dentro de esta perspectiva global. Profesor Juan Carlos. Lucía, te quiero decir que yo conozco muy bien Colombia y es más, estuve en marzo en Medellín, tengo muchas relaciones allá, y soy miembro del Public Relations Society of America, la certificación en educación para las relaciones públicas. Hemos certificado 3 programas en Latinoamérica, uno de la Universidad de Medellín, uno de la Universidad de San Martín de Porres en Perú y uno de la Universidad de la Empresa en Argentina. Y aspectos importantes que se consideran en esa certificación es la conexión de los profesores con la parte internacional global. También soy el codirector del Latin American Communication Monitor, que es un estudio multinacional en toda Latinoamérica. Entonces tengo relación con 20 países latinoamericanos y tenemos asesores y tenemos investigadores en todos esos países. Un profesor, hay muchas maneras de que también esas competencias globales lleguen al profesorado. Una es trabajar en investigaciones con colegas de otros países. Otra es, por supuesto, incluir contenidos globales en sus clases. El tercero y más importante es atender conferencias internacionales, ser partícipe de asociaciones internacionales. Yo acabo de regresar de Toronto para la conferencia del International Communication Association y en la preconferencia fue una preconferencia sobre Latinoamérica y tenía colegas mexicanos, tenía colegas colombianos, españoles, chilenos, etcétera. Entonces yo pienso que hay muchas maneras de que un profesorado esté conectado a lo nacional, a lo regional, pero también a lo internacional, a través de sus redes y a través de sus proyectos. Gracias, profesor. Profesor Anthony, por favor. Bueno, yo creo que lo que dijo el profesor, todos tienen mucho mérito y yo creo que para que llegar a los profesores que están en las universidades regionales en Colombia, por ejemplo, yo creo que el medio de ser intercambios virtuales y con propósito, es decir, saber que yo sé que hay ciertas universidades que quieren hacer ciertas cosas, pero no saben cómo hacerlas, y no es que aquí sabemos todo, no es. Pero a la misma vez hay cosas que estamos haciendo que pueden ser como modelos que se pueden usar en Colombia, pero yo creo que la mejor y más efectiva, una manera muy efectiva y más que todo por el costo, es tener más intercambios virtuales y ser conexiones entre, por ejemplo, Miami-Dade College puede ser conexiones con universidades en Colombia y hablar y empezar a hablar sobre esos temas y cómo podemos ayudar y aprender de unos al otro. No solamente lo que se aprende de aquí, pero también aprender lo que están haciendo en Colombia. Y yo creo que eso puede ser eventualmente beneficioso no solamente aquí en los Estados Unidos, pero las universidades colombianas. Y los de otros países también, pero estamos hablando más que todo para Colombia. Indudablemente, profesor. Muchísimas gracias. Profesora Jennifer, por favor. Sí, para agregar más, me encantan esas respuestas de Dr. Molleda y Dr. Cruz, pero de verdad creo yo que empezamos con nosotros. Tengo que empezar con mí mismo. Y como ha dicho Dr. Molleda, hay oportunidades de conectar con colegas internacionales y tenemos que buscar estas oportunidades con curiosidad. Estamos también aprendiendo. Tenemos que enfocar en nuestro aprendizaje a la vez que estamos enseñando y siempre mejorando las habilidades en el aula. Es muy importante para mí. Tengo que aprender más de la tecnología para usar cosas como Zoom para hacer estas experiencias virtuales, como ha dicho Dr. Cruz. Y por eso estoy siempre aprendiendo. Ese es el primer paso para mí.
Bueno, muchísimas gracias. Estos elementos, digamos, de reflexión frente a algo que nos planteaba la profesora Jennifer, de esa conciencia y de esa toma de decisiones dentro de contextos éticos, porque muchas veces se dice como no puedo viajar, no, ahí yo creo que hoy la perspectiva de esta mirada global e internacional se ha favorecido por las tecnologías, por las posibilidades también que nos permite este intercambio con pares y con personas que puedan enriquecer, digamos, el debate, no necesariamente sobre perspectivas que sean las nuestras, que nos permitan también mirar con discrepancias y con otros elementos, nuevas formas de analizar problemas, es parte de lo que hoy tal vez se nos convierte en un reto en las instituciones frente también a esas exigencias de una empleabilidad a veces restringida a ciertos cargos y ciertos ejercicios que son muy de carácter, llamémoslo así, estructurado. Yo creo que el tiempo se nos hace muy corto para seguir por aquí cómo hacerlo ya en una perspectiva institucional, en políticas curriculares, en perspectivas de aula que son fundamentales. Como tal vez lo hemos comentado, desde grandes proyectos institucionales hasta aportes en aula y aportes de ciertos actividades extracurriculares van a convertir el campus en este espacio formativo con mirada global. Tenemos preguntas de nuestros participantes y yo quisiera pues darle cabida también a estas que las veo son muy interesantes. Dentro de ellas está esta de las culturas, es decir, cómo no caer en un riesgo de homogeneizar tal vez, que es una de las grandes discusiones que también llegan en nuestras instituciones frente a estas perspectivas, digamos, globales y de individual y otras que tienen que ver con observación y medida y cómo observar y cómo, pero le doy paso a Luisa para que por favor nos ayude con las preguntas de nuestros compañeros. A ustedes, profesora Jennifer, profesor Anthony, profesor Juan Carlos, la verdad, un agradecimiento desde ASCUN muy, muy grande y a Ángela también que nos ha estado acompañando y Luisa también creo que para, antes de cerrar, tenemos la perspectiva de poder hacer un taller ya con ustedes, donde este tipo de situaciones las podamos llevar ya a una construcción colectiva que le pueda servir a cada uno de los que nos acompañan hoy y a otras personas que sabemos que están muy interesadas. Luisita, por favor, para ti entonces Perfecto. las preguntas. Sí, bueno, para ir finalizando y por supuesto darle la palabra también a las personas que nos acompañan y que tienen acá unas preguntas justamente interesantes y retomando la que indicaba la doctora Lucía, para quien la quiera responder, nos gustaría saber, nos preguntan más bien, si los panelistas han reflexionado acerca de algunas hipótesis alrededor del riesgo que representa lo global como proceso para homogeneizar y restar autonomía a las comunidades o en este caso a las universidades. Si se ha reflexionado cómo enseñar para la ciudadanía global sin que esto represente la dominación de una cultura por encima de la otra. Quien guste lo puede responder. Gracias. Creo que puedo empezar. Estoy pensando en ese momento, como ha dicho Lucía un poquito, la oportunidad de enfocar localmente y globalmente. Decimos localización, es dos de las palabras juntas, ¿no? Es muy importante para mí también, para que entramos en estas relaciones con humildad y el conocimiento que no sabemos todo y que vamos a aprender en el momento sobre qué podemos localizar y qué podemos globalizar de nuestro currículo. Es muy importante que ponemos los dos juntos, ¿no? Que no quitamos uno por la otro, en mi opinión.
¿Alguien más o continuamos? Sí, yo he estudiado mucho esos aspectos de localización y globalización, es parte de mis investigaciones. Y una de las cosas que una cosa que hay que estar claro es que gracias a la tecnología y a la integración económica y política, existen culturas cosmopolitas o cosmopolitas. Quiere decir que nuestros jóvenes, nuestros profesionales están utilizando herramientas similares e incluso tienen conductas similares en el uso de la tecnología. Eso es interesante. Pero lo importante es cómo se adapta la tecnología, cómo se adapta el conocimiento a lo local. Por ejemplo, nosotros, como les comenté, yo soy parte de un programa de certificación educativa y como ustedes saben a nivel global y sobre todo en el mundo del oeste se habla mucho de diversidad, inclusión y equidad. Y estos términos son interpretados de diferentes maneras. Yo lo he visto en Colombia, por ejemplo. Yo lo he visto en Latinoamérica, que hay mucho más énfasis en atender a las comunidades indígenas, por ejemplo, o a las personas de color de ciertas zonas del país. Como en Brasil, en el noreste, donde se encuentran las personas con mayor relación al continente africano. Entonces, depende al país, entonces esos conceptos, esos programas, esas ideas, esos indicadores se tienen que localizar y se tienen que interpretar de acuerdo a la idiosincrasia local. Pero, de nuevo, hay que mantener también la mirada hacia lo global, y hay que estar muy claros en que muchas personas en el mundo, gracias a la interconexión, estamos pensando y estamos actuando de manera similar. Entonces, es un interesante balance que existe entre lo global y lo local. Excelente, sí, muy interesante. Y bueno, acá nos hablan también un poco como los temas de medición. Escuchamos las competencias, las habilidades que debe tener un ciudadano global, pero muchas veces no sabemos volverlo un poco más tangible, entenderlo, medirlo, sobre todo, por ejemplo, a los que estamos en temas de internacionalización, que nos ponen indicadores y nos dicen, bueno, es muy fácil indicadores cuantitativos cuando te dicen ¿cuántos convenios tiene? ¿Cuántos estudiantes envió a otro país? ¿Cuántos expertos internacionales recibió? ¿Cuánto? Pero cuando hablamos de ciudadanía global, seguramente decimos, bueno, ¿y cómo hago yo para identificar que un estudiante tiene esas competencias y habilidades? De pronto, ¿cuáles son esos mínimos, máximos? Hablábamos ahorita, Jennifer nos presentaba una diapositiva interesante que decía pensamiento crítico, que era alguna de las temáticas que más se repetían en el chat. Y decíamos, bueno, pensamiento crítico, ¿de qué manera ustedes consideran podemos nosotros como instituciones medir en qué punto llegamos a decir, ok, podríamos catalogar que esta persona es un ciudadano global, más allá de decir, yo viajo, conozco países, conozco culturas, conozco la gastronomía y muchos de estos aspectos, pero en qué punto yo me puedo determinar como ciudadano global? Y alguien acá hacía una pregunta, ¿es posible que a través de un certificado de competencias en ciudadanía global e interculturalidad se puede brindar el estatus de ciudadano global e intercultural? Parece un tema muy comprensivo para que sea abarcado en una certificación, dada la complejidad de la diversidad ciudadana y cultural, supondría más bien un proceso de lifelong learning en el cual las instituciones desempeñan un papel importante generando espacios que potencien cada una de esas competencias hacia una ciudadanía global. Abierto quien quiera responder. Gracias. Bueno, puedo empezar o si quiere, Dr. Cruz, no quiere hablar si quieres. Ok, bueno. Estaba pensando en eso de medición porque estaba buscando adentro del chat también para las preguntas de la gente, pero creo que tenemos que medir de varios vías y que necesitamos encuestas, necesitamos contar de verdad las conexiones internacionales, las investigaciones colaborativas. Tenemos que contar todo, ¿no? Pero a la vez es algo adentro del estudiante también. Y usamos nosotros encuestas, de verdad. Usamos también un e-portfolio donde los estudiantes tienen que contar y explicar sus habilidades y sus experiencias
y por qué están ciudadanos globales, ¿no? Y tenemos también, como ha dicho, las clases, una lista de clases, tienen que obtener 4 para la certificación, tienen que terminar con 4. Y también tienen, como ha dicho Dr. Cruz, también los eventos en el campus. Este es nuestro propio trabajo, de crear eventos, de crear experiencias para los estudiantes que pueden conectar con culturas diferentes también. Y por eso creo que en nuestro caso tenemos 4 o 5 distintas cosas que podemos hacer para los estudiantes para que puedan obtener las habilidades que necesitan en este momento. Yo creo que es bien difícil medirlo. Y yo creo que cada lugar, cada país, diferente. La cultura de uno dicta mucho quién, o sea, hablamos de las competencias que la profesora Braddock dijo que eran como 10, que mencionó como 10 de ellas. Pero cómo medimos eso, yo creo que tiene que ver con nuestra propia cultura, el país, puede ser también la universidad. Queremos hacerlo todo igual, pero yo creo que es imposible. Y entonces por eso yo creo que medirlo es bien difícil. Pero tenemos que tener, pensar lo que es bueno para nosotros. Y entonces medir eso y entonces yo creo que es muy difícil ser un estándar que todos tienen que adquirir. En relación a Bueno, pues, medición, nosotros, por ejemplo, tenemos objetivos de aprendizaje claros en clases, por ejemplo. Eso es una cosa específica. Y de acuerdo a la articulación de ese objetivo, tú puedes decir cómo se va a medir si se logró o no al final de la clase. Y pueden ser preguntas subjetivas, es decir, preguntarle al estudiante cuánto aprendió o por tareas o por proyectos. Eso es muy concreto, pero ya eso es clase por clase y de nuevo la articulación de objetivos es muy importante para poder medir si se logró y cómo medirlo. perfecto. Bueno, creo que la mayoría de las preguntas estaban enfocadas un poco a estos temas. Alguien acá finalizando nos pregunta si ustedes conocen algunas escalas, instrumentos, rúbricas que puedan aportar al desarrollo de las competencias interculturales en un contexto de habla hispana. Si de pronto las conocen, porque conocen algunos, pero están en inglés. Dicen, sé que AACU tiene unas rúbricas, entre ellas las del Global Knowledge y las de Intercultural Knowledge, pero no he visto en contexto de habla hispana para poder medir. Si tienen algunas ideas, de pronto ponerlas ahí en el chat y así vamos dando cierre a la sesión. No sé si quisieran, me gustaría unas reflexiones finales de parte de los panelistas respecto a la temática que estamos hablando. ¿Qué mensaje quisieran darle a las instituciones latinoamericanas en esta reto y en esta lucha que muchas tienen, hacen esfuerzos impresionantes institucionales desde las capacidades, desde las vulnerabilidades que tenemos en nuestro país, en toda la región latinoamericana, pero a veces es difícil, ¿no? Entonces, me gustaría, Jennifer, si quisieras iniciar. Pues tengo solamente palabras de gratitud, de agradecimiento a todos por compartir sus experiencias, sus conocimientos conmigo dentro de los breakouts y a Dr. Cruz y Dr. Mogueda para enseñarnos. Hoy fue increíble. Gracias a los dos. Las instituciones de Colombia son los mejores. Me encanta trabajar con la gente. Allí las universidades y la facultad son pues tan genial. Gracias a todos por eso. Gracias, doctor Cruz. Muchas gracias por la oportunidad y yo creo que tenemos que trabajar mucho más juntos en lo que estamos haciendo y estamos hablando hoy. Yo sé que estamos separados por país, pero a la misma vez tenemos que trabajar más juntos, mirar y encontrar maneras de saber cómo trabajar mejor juntos. Y así aprendemos y podemos solucionar los problemas que vienen
que sean globales, locales, no tienen que ver, podemos trabajar juntos a resolver esos problemas. Si tenemos la oportunidad, vamos a ver si podemos hacer algo sobre eso. Gracias. Así es, doctor Molleda. De nuevo, muchísimas gracias a todos. De verdad, un placer participar de esta actividad. Los felicito por abordar el tema y les invito a que busquemos formas de estimular, de inculcar a los estudiantes la necesidad de que tengan ese pensamiento global. No, tiene que ser una iniciativa personal de que desde el principio y a través de toda su carrera y de todos sus estudios y su vida. Yo pienso que el individuo que entiende cómo se está moviendo el mundo va a tener mayores ventajas en todas las áreas. Así es, doctora Lucía. ¿Alguna reflexión? Además del agradecimiento, quedan una serie de temas de cómo incorporar esto en los diseños curriculares, ¿sí? Creo que la planeación curricular hoy tiene que tener otras formas de trabajo más allá de las asignaturas que siempre han sido pues nuestra forma para buscar retos donde estudiantes de diferentes facultades, de diferentes perspectivas puedan trabajar de manera interdisciplinaria, de mirar cómo todo esto se va articulando en un esquema de formación ética de una ciudadanía que contemple los problemas globales sin perder de vista los inmediatos que también tienen que ver con los globales. Invitarlos a ustedes después de esta sesión a que sigamos conversando porque estamos muy interesados en generar algún taller ya de trabajo que nos lleve hacia cierto tipo de aprendizajes. Estos espacios son más de sensibilización y que nos permita ir abordando este tema de la gestión curricular como un tema fundamental en el quehacer de las instituciones, que si bien antes era una tarea pues cotidiana y sin mucho trabajo, digamos, más allá de lo que implicaba el ámbito profesional, hoy podamos generar también un trabajo y mirar experiencias que nos permitan esa articulación frente a lo que son los diseños y la planeación de nuestras profesiones y de nuestras formas, digamos, de trabajo, no solamente en lo que llamamos pregrado, sino también en los posgrados. Nosotros a veces nos centramos mucho en el estudiante de esos niveles iniciales y también en el profesor. Creo que ahí hay unos elementos de transformación que necesitamos trabajar, invitarlos, agradecerles inmensamente y a quienes nos acompañaron y nos han acompañado en este ciclo, además porque hemos visto un interés muy importante en Colombia alrededor de esta mirada, digamos, de internacionalización desde una perspectiva amplia y comprensiva de lo que es la formación de nuestros jóvenes. Muchísimas gracias y a la Coordinación de Internacionalización de ASCUN, que encabeza Luisa y que también tiene a Laura como una de sus grandes dinamizadoras, digamos, de este trabajo. Un agradecimiento muy grande por hacer este trabajo con el programa Retos que para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias, Luisa, profesores, profesora Jennifer, y a todos nuestros queridos aquí participantes en el webinar, y a Ángela, a quien estamos aquí ya muy pendientes para trabajar este posible taller. Muy amable. Gracias a todos, a los panelistas, a los asistentes, en nombre de la Asociación Colombiana de Universidades, The National Society of Leaderships and Success. Les damos un agradecimiento y continuaremos con estas conversaciones. La sesión quedará grabada y montada en el repositorio de la página web de ASCUN, en el espacio Grabaciones de Encuentro, junto con la presentación, y bueno, estamos muy atentos a seguir dialogando en estos temas. Gracias a todos, feliz almuerzo. Un abrazo desde Colombia, desde ASCUN. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos.